Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a iniciar con esta alternativa de videos que surge de forma emergente ante la problemática de las clases a distancia, debido a que luego, y creo que coincidiríamos que es muy cansado tener sesiones sincrónicas de 2 horas. Lo que he tratado de realizar es hacer una síntesis de los aspectos teóricos de las diferentes clases, en este caso de Arqueología del Hábitat 1, en el cual se busca poner sobre la mesa algunos aspectos que después en sesiones sincrónicas de 1 hora, cada 8 o cada 15 días, según nuestro calendario, podamos reflexionar, podemos generar preguntas eh, detonadoras, podamos ver algún caso de estudio, podamos aplicar conceptos y es muy importante que tomen sus apuntes de clase. Hay unas preguntas guía, unas preguntas clave que les va a servir como una guía de estudio, pero que también les va a ayudar a tomar los apuntes u organizar sus apuntes de las diferentes sesiones. Es muy importante que por favor participen en el grupo de Classroom. Si existe alguna duda, alguna aportación, escriban en donde se está publicando estos videos para que haya una interacción y pueda yo poderles responder, pueda yo de pronto agradecerles la aportación, el punto de vista, etcétera, ¿vale? Pues vamos a iniciar con este tema que habíamos dejado pendiente en nuestra primera sesión de presentación. La temática es la introducción general al estudio histórico del hábitat construido. Veremos cuatro o cinco subtemas. Vamos a comenzar con estos dos, que es el hábitat construido y sus escalas de aproximación y la importancia de la historia en la arquitectura, ¿vale? Es muy importante, compañeras y compañeros, que vayamos recordando los conceptos que vimos anteriormente con esa fotografía. Estuvimos platicando sobre los materiales, los sistemas constructivos, que vamos a dejar de ser turistas para comenzar a ver nuestros entornos, nuestros hábitats construidos desde un enfoque académico, desde un enfoque que vamos a encaminar a lo profesional, ¿vale? Bien, el objetivo general es conocer las generalidades e importancia del estudio histórico y arqueológico en el fenómeno urbano arquitectónico y cómo estos han cambiado a través del tiempo, e identificar la importancia del patrimonio cultural inmueble. Bien, aquí algo muy importante con lo cual vamos a partir es por qué se llama arqueología del hábitat. Si nosotros pensamos en el hábitat, podríamos encontrar un hábitat biológico, un hábitat natural, pero nos vamos a referir a un hábitat construido. ¿Qué es el hábitat construido? Disculparán que por aquí la O se salió del cuadrito. El hábitat construido se refiere a los espacios. ¿Qué son los espacios? Ahí por la camarita no se puede ver, pero les puedo comentar que el espacio se refiere a aquellos que son construidos por el ser humano para y por sus necesidades. El espacio es un vacío arquitectónico, el cual está delimitado por un envolvente geométrico, un envolvente matérico, un elemento constructivo estructural. Y es muy importante que entendamos a partir de algo que se llama la dinámica espacial, que los espacios son los contenedores de las diferentes actividades que satisfacen las necesidades del ser, en lo individual, en pareja, en familia o en comunidad. Y esto nos va dando diferentes escalas. Por lo tanto, el espacio arquitectónico será uno de los elementos esenciales para entender el hábitat construido. Se dice hábitat construido porque la esencia de estos espacios es que tienen una cualidad de habitable. Y eso es lo que distingue a la arquitectura por sobre cualquier otro tipo de actividad artística, porque esto se debe de habitar y debe de tener las condiciones mínimas de habitabilidad, ¿vale? Estos espacios que van a responder a las diferentes dinámicas espaciales y a sus diferentes escalas va a depender de tres aspectos muy importantes: el lugar geográfico en donde se va a ubicar,
el tiempo en el cual se va a ubicar y los procesos y las dinámicas culturales, entendiendo la cultura como lo social, lo económico, lo político, lo artístico, la religión, etcétera, lo tecnológico, ¿ok? Estos espacios el ser va a buscar que a través de estos espacios, siendo la arquitectura un medio para alcanzar la habitabilidad, aquí está, la habitabilidad y el confort, disculparán que se movió ese elemento ahí, no sé qué habrá pasado, pero bueno, se entiende, habitabilidad y confort, así como tratar de controlar el entorno, pero también adaptarse al medio ambiente. Controlar el entorno es, pues, emplear los elementos que están en el sitio para cubrir sus necesidades, pero de pronto hay algunas cosas que no se pueden controlar, por ejemplo, la lluvia. Entonces, ¿qué hago? Me adapto. Tengo que hacer una cubierta a 2 aguas para que de pronto pueda yo evitar que el agua afecte mi construcción, o de pronto canalizar, conducir el agua a otra dirección, o aprovechar el agua, reciclarla, etcétera. Aquí tenemos un palafito. Un palafito es una estructura de madera que se encuentra sobre unos pilotes de madera hincados en un lecho fluvial, en un lecho lacustre, o sea, ríos o lagos. Y aquí tenemos un palafito del pueblo Añú en Venezuela. Podemos ver en cuanto a su materialidad y en cuanto a su composición formal que esta, uno, trató de controlar el entorno, y lo que no pudo controlar busca adaptarse. En este caso vemos la cubierta a 2 aguas, vemos de pronto cómo está aprovechando los materiales de la zona para adaptarse al medio y de pronto construir sobre el agua. Son estos aspectos que poco a poco ustedes vamos a ir entendiendo, ¿vale? Por lo tanto, al hablar de producción de satisfactores espaciales materializados, no nada más dibujados o hechos maquetas, sino construidos, lo que van a hacer es satisfacer actividades y en consecuencia necesidades. Estos satisfactores espaciales van a tener diferentes escalas de aproximación. Una de ellas, por ejemplo, es la escala del artefacto, en donde podemos hacer, a través de lo que se llama diseño industrial, diferentes artefactos. Otra escala de aproximación es la arquitectura, otra es la ciudad, en donde las arquitectas y arquitectos, las urbanistas y los urbanistas se van a encargar. Vean cómo este hábitat construido entonces va cambiando de escala y cambiando también su complejidad. Si hablamos de ciudad y arquitectura, que es en donde vamos a enfocarnos, podemos nosotros hablar del hecho urbano arquitectónico. Pero ¿qué rayos es el hecho urbano arquitectónico? Vamos a entender que este hecho será la mezcla de 2 elementos, lo urbano, o sea, la ciudad, y lo arquitectónico. Entendiendo lo arquitectónico como el arte y ciencia de proyectar y materializar espacios, el término que habíamos revisado, podemos entender que la arquitectura no es nada más una actividad artística, pero tampoco es una actividad científica y técnica. Es una mezcla de arte, ciencia y técnica. Si nosotros analizamos el objeto arquitectónico desde el aspecto artístico, o sea, la esfera irracional, la esfera subjetiva, podríamos nosotros entender a esta actividad artística como un medio de comunicación, en donde las y los autores buscan a través de reflejar su contexto cultural, su dinámica cultural, su tiempo, su espacio, transmitir mensajes e ideas, pensamientos, a veces de forma consciente, otras veces de forma inconsciente, pero sobre todo provocar emociones y sentimientos. Eso es lo que busca el arte. Por lo tanto, si analizamos a la arquitectura desde el aspecto artístico, podríamos nosotros deducir e identificar la visión del mundo de un artista, de una sociedad, o de pronto de el poder, como puede ser la religión y el Estado con E mayúscula.
Pero si analizamos la arquitectura desde el aspecto racional de la ciencia y la técnica, podríamos entender, al interpretar, al leer este edificio, cómo este edificio responde a los avances científicos y tecnológicos de su tiempo, al entendimiento y al cuestionamiento y a la interrelación con el ambiente, el medio ambiente, la influencia de las matemáticas, de la ingeniería, de la construcción, de la astronomía, etc. Por lo tanto, si analizamos la ciudad, que es otro cambio, es otra escala, entendiendo que el objeto arquitectónico se encuentra dentro de un asentamiento humano, que puede ser rural o que puede ser urbano, la ciudad, que se refiere al urbano, se va a referir al conjunto de espacios, nuevamente, regidos por un ayuntamiento, o sea, una sede del poder, cuya densa población, o sea, hay mucha población, se va a dedicar a actividades no agrícolas, aspectos militares, aspectos comerciales, aspectos religiosos, etcétera, pero no al campo, no a la agricultura y a otros modos de trabajo, ¿ok? Si nosotros entendemos cómo el objeto arquitectónico se relaciona con el contexto urbano o rural, podríamos entender estas dinámicas urbanas, o sea, la relación con la sociedad y la relación con el entorno. Y esto, en consecuencia, nos daría pie a entender los grados de complejidad de estos asentamientos humanos. ¿Cuál es su contexto social, ambiental, urbano, etc.? En conclusión, si nosotros entendemos el hecho urbano arquitectónico desde el aspecto artístico, desde el aspecto científico, desde el aspecto urbano, en consecuencia podemos entender al hecho urbano arquitectónico como una fuente de estudio que nos ayuda a entender a la cultura y a la sociedad en un tiempo y en un espacio determinado. O sea, esto que les estaba platicando. ¿Ok? Porque el espacio siempre va a ir en relación con estos tres elementos. Entonces, si yo voy a deducir, a estudiar estos elementos, podría entender por qué el objeto arquitectónico, urbano arquitectónico, es así y no asá. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes, como futuras y futuros diseñadores, diseñadoras, arquitectas, arquitectos, urbanistas, lo que generen será un reflejo de su tiempo, de su espacio, de sus dinámicas y procesos culturales, sociales, políticos, ideológicos, etc. ¿Ok? Vale. Vamos a entender que entonces van a haber varios cambios de escala. Si nosotros vemos esa imagen del centro histórico, el Zócalo, la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno, etc., podemos entender que al hablar de espacios urbano-arquitectónicos no siempre van techados. El Zócalo, la plancha del Zócalo, es un elemento urbano arquitectónico que está delimitado por calles, no por muros, no por cubierta. En cambio hay otros que sí tienen muros y cubiertas, como la Catedral o el Palacio Nacional. Por lo tanto, al hablar de una ciudad como el gran contenedor, ¿de qué? De objetos arquitectónicos, de espacios abiertos, de calles, etc. Ese es el contenido. Y me gustaría que pudiéramos leer estas tres citas. Aldo Rossi, uno de los arquitectos de la tendencia neorracionalista del posmoderno, nos dice: pensar en la ciudad como arquitectura y esta como construcción de la ciudad en el tiempo. Estas tres citas que voy a leer, lo que busca es enfatizar la relación inseparable entre el urbanismo y la arquitectura. No podemos entender la ciudad sin la arquitectura y la arquitectura sin la ciudad. León Battista Alberti, uno de los grandes tratadistas del Quattrocento o primer renacimiento italiano, nos dice:
La grandeza de la arquitectura está unida a la de la ciudad, y la solidez de las instituciones se puede medir por la solidez de los muros que la cobijan. ¿Qué instituciones? El Estado con E mayúscula, los edificios de gobierno y los edificios de la religión. Eso será muy importante. Lewis Mumford, por ejemplo, nos dice que la ciudad es la forma y el símbolo de una relación social integrada. Aquí nos está hablando del gran valor social, del gran valor antropológico que tiene la arquitectura y la ciudad. Si la arquitectura y la ciudad no es habitada en sus diferentes escalas, ni es ciudad ni es arquitectura. ¿Ok? Por lo tanto, si hablamos del hecho urbano arquitectónico, la historia va a estudiar los hechos históricos, los hechos y procesos del pasado. ¿Ok? Por lo tanto, la historia nos va a auxiliar en tratar de entender el hecho urbano arquitectónico. ¿Con qué propósito? Para desarrollar un sentido crítico, conocer el presente entendiendo el pasado y aprender del pasado para construir nuestro futuro. Son como propósitos básicos. Hay que recordar además que la historia no es lineal. No es que un día me duerma y era el periodo gótico y al día siguiente despierto y digo, ya inició el Renacimiento. No. Siempre son un montón de sucesos, de hechos sincrónicos, paralelos, que van aconteciendo en diferentes lugares, pero a lo mejor al mismo tiempo. Y que tarde o temprano estos se unen y forman quizás una nueva línea a partir de este choque, a partir de este sincretismo, de esta mezcla. Si nosotros vemos esas imágenes, podríamos ubicar la pirámide del Sol en Teotihuacán, el anfiteatro de Flavio, mejor conocido como el Coliseo Romano, las tumbas faraónicas de Giza en Memphis, Egipto, o el Cromlech de Stonehenge en Gran Bretaña. ¿Cuál es más viejo? Comúnmente tenemos esa idea, la edad de piedra. Termina la edad de piedra e inicia otra cosa. A ver, la edad de piedra es muy relativo, es un enfoque muy europeo. Aquí podríamos ver y pensar que de pronto Stonehenge, que es esto, es más antiguo que todo, pero no. Sí, quizás las primeras manifestaciones podríamos encontrarlas alrededor del año 5000 a.C., pero Stonehenge, lo que conocemos como Stonehenge, data del 1200, 1500 a.C. En cambio, las pirámides de Egipto son del año 2500 a.C. Las pirámides son mucho más antiguas que Stonehenge. Pero es que eso es de piedra. ¿Cómo? A ver, también las pirámides de Egipto son de piedra. El Coliseo es de piedra. Teotihuacán es de piedra. Pero las caricaturas nos ha hecho pensar que eso es lo más antiguo y no. Son procesos y contextos diferentes. El Coliseo Romano, por ejemplo, es del año 70 después de Cristo, mientras que la construcción, que fue una sola etapa larguísima de la pirámide del Sol en Teotihuacán, fue aproximadamente del año 0 al año 150 después de Cristo. Por lo tanto, el apogeo romano va a coincidir también con el apogeo teotihuacano. Ya después se platicará eso en otro semestre, ¿ok? Vean entonces cómo están pasando muchas cosas de forma sincrónica, ¿ok? Si hiciéramos una conclusión o una recapitulación de esto que hemos dicho, podríamos decir que la historia de la arquitectura estudia los diferentes procesos sociales de producción de satisfactores espaciales materializados a diferentes escalas, en un tiempo y un lugar determinado dentro de una compleja dinámica cultural. Con el objetivo, la historia de la arquitectura, de poder valorar, difundir y conservar estos edificios, porque son nuestras abuelitas y nuestros abuelitos de los cuales aprendemos mucho y podemos reinterpretarla para aplicarla en nuestras propuestas contemporáneas. ¿Ok? Quiero leer esta frase de Víctor Hugo, este gran escritor de Los Miserables, y en su libro de Notre Dame, este señor era como un arquitecto de closet. Nos dice, y esta frase me gusta mucho: la arquitectura ha registrado las grandes ideas de la raza humana,
no solo todos los símbolos religiosos, pero cada pensamiento humano tiene su página en este vasto libro. ¿Qué nos está diciendo? Que la arquitectura es una especie de libro. Vamos a suponer que es un libro rumano. El rumano es una lengua romance que se relaciona, por ejemplo, con el italiano, el latín. Bueno, el latín tiene cierta relación, el francés, el español. Por lo tanto, hay ciertas palabras que podríamos entender, pero no todo. Si abrimos este libro, ya sea italiano, ya sea francés, el idioma que ustedes quieran, algunas palabras las podrán entender, pero no todo. Lo mismo pasa con un edificio. Es un libro, el cual entendemos y decimos, ahí está el arco y es de piedra. Pero hay otros elementos que aún en este momento no sabemos leer. La idea es que a lo largo de esta asignatura y a lo largo de su carrera puedan ustedes comenzar a leer, interpretarlos y aplicar sus enseñanzas a una arquitectura contemporánea. ¿Vale? ¿Cómo podemos estudiar la historia de la arquitectura? Las fuentes empleadas son el edificio mismo, que es un libro, sus planos, sus litografías, sus fotografías, pinturas, maquetas, documentos, etc. Lo ideal sería ir y conocer los edificios. Lamentablemente, y más por esas condiciones, no se puede, pero podemos visitarlos por Street View, por Google Maps. Ahora, la historia de la arquitectura se va a auxiliar en otras disciplinas como la arqueología, la antropología, el arte, la cronología, sociología, etnología, ingeniería, economía, cartografía, demografía, etc. Por eso de pronto podemos encontrar una visión multidisciplinaria, porque nos tenemos que apoyar en otras disciplinas para entender también ciertos aspectos de la arquitectura, ¿vale? Entonces, esta es una de las primeras cosas que quería abordar desde la clase anterior, que por tiempo no se pudo. Acabamos de abordarlo y vamos a relacionarlo con una segunda presentación que en breve les compartiré. Bien, la presentación que vamos a concluir en esta sesión es... Ay, me fui de la carátula, ahí está. Vamos a platicar sobre cómo periodizar, cómo dividir cronológicamente la historia de la arquitectura, el enfoque y la importancia de la arqueología del hábitat y el concepto de patrimonio construido, simplemente como para dejar testimonio de la importancia de este rubro, ¿vale? Ahí en la foto estamos viendo el Palacio de Mari en Siria, es uno de los vestigios arqueológicos de la llamada Alta Mesopotamia, la parte norte de la región de Mesopotamia, hoy Irak, en donde podemos nosotros y nosotras ver una serie de elementos que quizás nos cuesta un poco de trabajo entender. Son arranques de muros, son disposiciones de algunos vacíos que nos ayudan a entender que eran habitaciones en torno quizás a algunos vestíbulos, quizás en torno a algunos patios, etcétera. Que esto en su tiempo fue un edificio, un palacio. La arquitectura mesopotámica, además de tener una arquitectura militar y defensiva muy característica, así como religiosa, astronómica, los palacios y las bibliotecas era algo muy importante dentro de su arquitectura. ¿Cómo podemos entender esto si lo que quedan son estos vestigios? Pues apoyándonos, uno, de la cronología, dos, de la arqueología. Si hablamos de la historia desde el enfoque cronológico, este es como el esquema clásico, tradicional. Hablar de una prehistoria y de una historia, en donde el hito que divide una de otra es la invención de la escritura. Pero la escritura se inventó en la misma época en las diferentes culturas del mundo. La respuesta es no. Entonces, si de pronto Teotihuacán nunca manejó metales en su construcción o en sus armas, Mesoamérica nunca llegó a la edad de los metales. Entonces, ¿qué? ¿Mesoamérica nunca pasó de la prehistoria? No. Esto es un enfoque muy eurocéntrico y hay que tener mucho cuidado. Además, esta idea, estas líneas, nos da a entender que la historia es lineal. Un día duermo
en el Paleolítico y al día siguiente despierto en el Neolítico. Y luego la edad de los metales. Pues, ¿qué creen? Que la edad antigua, el Neolítico y la edad de los metales se yuxtaponen. Y eso va a ser algo muy importante. Por eso de pronto nos cuesta un poco de trabajo entender la relación de este punto. Hay ciertos hitos arquitectónicos, culturales, tecnológicos, económicos, bélicos, que caracterizan cada uno de estos periodos. En esta tablita, este es un esquema que nos ayuda también a entender cómo se ha ido complejizando y dividiendo la prehistoria y la historia de Europa. Porque si queremos meter dentro de este esquema a China, la India, Mesoamérica, el mismo Medio Oriente, no encontramos coincidencias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde la historiografía eurocéntrica convencional? Pues todo lo que no entra en este esquema europeo no nos interesa. Y entonces pareciera que todo lo que nos interesa es siempre el esquema de Europa. ¿Por qué pasa eso? Resulta que Cristóbal Celarios en el siglo XVII, o sea, cuando él propuso este modelo clásico, pues para él era su época moderna. Pero la época moderna, hablando del siglo XVI y XVII, pues como que ya no es tan moderno. Entonces a alguien se le ocurrió que después de la Revolución Francesa se le llamara Edad Contemporánea. Pero ¿cuándo va a acabar la Edad Contemporánea? Hay quien dice que ya acabó y que a mediados del siglo XX ya está la época atómica, la edad atómica, ahora ya hablamos de la edad de la información, la edad del internet. ¿Quién sabe? Quizás ahorita ya no es tan importante, la edad de la globalización, la edad del neoliberalismo, no lo sé. Quiero mencionar estos 4 nombres. No son los únicos referentes, pero es importante señalarlos. Hay un danés de nombre Christian Johansen Thomsen que en el siglo XIX plantea 3 edades. Resulta que en el siglo XIX surge una gran inquietud por entender el pasado desde un enfoque del historicismo. La idea de la arqueología antes se daba como un coleccionismo, ¿no? Desde la época antigua, en la Edad Media se daba la idea de coleccionar artefactos o a veces utilizarlos en peregrinaciones, en ofrendas, dependiendo la época y el lugar. Pero en el siglo XIX surge o se va consolidando una disciplina profesional de la arqueología. Y ahí vamos a tener, por así decirlo, algunos representantes. Uno de ellos es Christian Johansen Thomsen, el cual va a proponer que la prehistoria, es danés, norte de Europa, se divida en 3 periodos. Paleolítico, piedra vieja, neolítico y de pronto la edad de los metales, donde ya no hay piedra, ahora es metal. Ese esquema viene desde el siglo XIX. Pero ¿qué creen? En Mesoamérica este esquema no funciona. Luego por ahí está John Lubbock, que es un inglés. Inglaterra se convierte en una gran pionera de la arqueología en el siglo XIX, quien digamos que tomaba prestada gran parte del patrimonio arqueológico de todas las culturas del mundo. De ahí que los museos británicos de historia natural sean tan importantes, porque tienen obras arqueológicas, artísticas, de todo el mundo, porque se las robaban. Literal, llegaron al Partenón y dijeron, ah, maravilloso, y se lo llevaron. Se llevaron, bueno, no al Partenón, piezas del Partenón, etcétera. Bueno, John Lubbock va a ser uno de los primeros que hablará de que existe algo llamado paleolítico y neolítico, dándole mayor claridad a las propuestas de Johansen. Luego por ahí tenemos una arqueóloga de principios del siglo XX que tuvo una gran importancia a mediados del siglo XX, que es Dame Kathleen Kenyon, que también es británica. Y ella comenzó a hablar sobre la importancia del neolítico en el creciente fértil, o sea, en el Medio Oriente, cosas que platicaremos la siguiente sesión. Otro autor australiano es Bear Gordon Child, que nos va a hablar de las revoluciones, de que existe un cambio importante en la humanidad de ser nómada
a ser sedentario, lo cual le llamó la revolución del Neolítico. O cuando los asentamientos rurales se complejizan de tal forma que se convierten en ciudades. A esto le va a llamar la revolución urbana. Son conceptos que iremos viendo al inicio de estas primeras sesiones, ¿vale? Aquí vamos a dejar la primera parte del video y en breve continuamos. Gracias.